Muchas gracias, muchas gracias. Nuevamente es un placer estar aquí en el día 2 del Foro FIGE y hoy tenemos el placer de presentar al doctor Manuel Suárez, que nos va a hablar acerca del futuro de las democracias en América Latina. El doctor Suárez estudió su doctorado en Ciencias Políticas en Madrid, España. Fue consejero de la Embajada de Bolivia en Madrid en el 95 y en la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra entre el 95 y el 97. Además, ha sido diputado nacional en Bolivia, viceministro de Relaciones Exteriores y ministro de la Presidencia en pasadas gestiones. Manuel, bienvenido, un placer tenerte. Perdón, por si acaso, el formato de hoy día nuevamente va a ser más conversatorio, entonces esperamos que todos los presentes puedan pasar sus preguntas a través del chat para, una vez Manuel haya terminado parte de su presentación inicial, podamos ir conversando y respondiendo preguntas que tengan. Gracias. Bienvenido, doctor Suárez. Muchas gracias. ¿Estamos conectados? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Bien, lo que voy a conversarles de manera muy breve, lo que vamos a hacer de manera muy breve es que les voy a contar algunos aspectos de la democracia, de la evolución de la política en Bolivia, no precisamente en América Latina, pero seguramente servirá esto como referencia, sobre todo metodológica, para ver cómo va la cosa en el resto de los países de la región, ya que hay algunas cosas que son similares. Voy a hablar 6 minutos, 7 minutos y luego conversamos. Un primer título que voy a leerles es esto que dice algunos datos de encuestas sobre la vida política en Bolivia. El primer dato, para que ustedes se ubiquen cómo es Bolivia, cómo está Bolivia, es que la principal preocupación de los bolivianos en este momento es el empleo y la recuperación económica. La segunda, obviamente, es la salud. Y la tercera es corrupción. El segundo dato que les doy sobre Bolivia es que la aprobación del gobierno nacional es alta y también la de los gobiernos departamentales y municipales, que paradójicamente están en manos, muchos de ellos, de la oposición al gobierno nacional. El tercer dato que les doy es que las encuestas en la pandemia han venido mostrando que las preocupaciones económicas, o en el marco de las preocupaciones económicas, han crecido las percepciones más pesimistas. También era un dato de esperar. Por ejemplo, ha aparecido una categoría que antes no aparecía en las encuestas bolivianas, que es la sensación de que muchas familias están pasando hambre. El cuarto tema que quisiera comentarles en encuestas es que un alto porcentaje de encuestados cree que en Bolivia hay persecución política, aunque este tema no se detecte como un tema grave de la vida pública. Es decir, hay persecución, pero eso no es tan importante. El quinto punto es que en las encuestas en Bolivia se notan dos Bolivias divididas. Por un lado está Santa Cruz y su zona de influencia, con una visión más asociada a los valores republicanos y autonomistas, y por otro lado está los Andes de Bolivia, con una visión más asociada a los valores de la llamada tradición nacional popular, del nacionalismo, ¿no? Y finalmente, es un dato interesante que quizá para ustedes que están en el mundo empresarial cuenta, hay optimismo respecto a la economía de las familias. Es decir, la gente cree que el día de mañana, concretamente la pregunta es de aquí a un año, el día de mañana, entendiendo mañana por un año, las cosas van a ir mejor en economía. Bien, dicho estas cosas generales sobre cómo está percibiendo el público la vida política y la vida pública, les voy a contar ahora 5 buenas noticias sobre la política en Bolivia. Primero, este es un país, Bolivia, que hizo su revolución burguesa. Esta fue la revolución del 52 y por eso, y a raíz de esa revolución burguesa, que le llamo yo burguesa, Bolivia abrió su camino de modernización, un camino que ha sido difícil, es el camino nacional popular, los argentinos entenderán bien el concepto, es como la tradición peronista, digamos, pero a la vez ha sido un camino con metas claras, punto número 1. Punto número 2, la principal de esas metas claras fue la necesidad de igualar a los bolivianos. Era una revolución modernizadora y crea una tradición de igualación. Y por eso, muy probablemente por eso, toda la gran política boliviana de izquierdas o de derecha desde 1952 tiende a crear y a impulsar la igualación entre los bolivianos, la igualación moderna.
Tercer punto, dije que eran 5 buenas noticias sobre la política en Bolivia. La tercera noticia es que ese proceso de modernización, a su vez, ha permitido una sociedad que no genera violencia masiva, violencia política masiva. En la política boliviana se pelea y se polemiza mucho, pero no se producen procesos de extrema violencia como guerrillas sostenidas y crónicas, como terrorismo, o como dictaduras capaces de impulsar planes de Estado para la eliminación física de grandes sectores de la población. Es decir, es un país que en política no es violento. Cuarta buena noticia de la política boliviana es que es un país que no acepta experimentos radicales. Voy a poner 2 ejemplos. Cuando tocó hacer neoliberalismo, la etapa neoliberal que pasaron todos los países de Iberoamérica por lo general, se hizo al mismo tiempo en Bolivia un despliegue de fuertes políticas de igualdad. Por ejemplo, se hizo una cosa que se llamó la participación popular, que era la igualdad entre los municipios. Por ejemplo, se hicieron planes masivos de inversión pública para crear empleo, se hicieron planes de salud universal, se hicieron políticas de bonos para la población vulnerable y otras políticas, digamos, de corte social. Es decir, a pesar de que era la etapa neoliberal, no hubo un extremismo en aquella dirección. De igual modo, después de la revolución del 52, cuando tocó hacer nacionalismo, por ejemplo, en la etapa del presidente Evo Morales, no se expropió a propietarios bolivianos de la tierra y menos se tocó a la agroindustria en términos de propiedad. Tampoco se procedió de modo agresivo contra inversores extranjeros en sectores tan sensibles como la minería. Y en el gas, la llamada nacionalización consistió en un aumento fuerte de la presión fiscal, creando un modelo donde ganaban todos. Ganaban los inversores extranjeros y ganaba el Estado. La última buena noticia sobre la política boliviana, noticia número 5 entonces, es que a pesar de las disputas políticas, en general, el voto popular ha terminado definiendo el destino de Bolivia. Así ha sido normalmente. Y la mayoría de las veces, además del voto, el diálogo político ha sido el camino que precede ese voto. Hay que destacar esto en este campo, el diálogo entre Santa Cruz, la ciudad y el departamento de Santa Cruz, que es el mercado capitalista más activo del país y más exitoso. Entonces, el diálogo entre Santa Cruz con el Estado central, Estado que está orientado por la vieja tradición nacional popular o nacionalista. Finalmente, voy a cerrar esta lectura diciéndoles 2 malas noticias sobre la política. La primera, y esto es probablemente un tema latinoamericano, es la debilidad del Estado. Como en muchos sitios de América Latina, hay un fuerte déficit de Estado en Bolivia. Estado entendido en cuanto a un monopolio de la fuerza que se expresa en la ley objetiva. Es decir, en Bolivia las fuerzas particulares o subjetivas de distintos actores, políticos, económicos o sociales, pueden competir con gran eficacia contra la ley estatal. Quizás salvo Uruguay y Chile, que es una hipótesis mía, no confirmada, habría que ver estudios, quizás salvo Uruguay y Chile, en Sudamérica este es un problema general, hay déficit de estatalidad. Como ustedes saben, en la modernidad esa es una pésima noticia. La modernidad, el mercado y hasta la doctrina liberal funcionan solo cuando hay Estado moderno. El último punto es la segunda mala noticia sobre la política en Bolivia, es la debilidad de la tradición republicana, democrática y liberal. Probablemente es un tema también latinoamericano. En Bolivia la tradición nacional popular, vigente desde la Revolución del 52, ha llegado a ser en muchas circunstancias de nuestra historia, la verdad, poco respetuosa de la tradición republicana, democrática y liberal, lo cual ha hecho que en la convivencia política boliviana haya un ambiente poco propicio para el ejercicio y la consolidación de la libertad política. Quizá la modernidad económica puede funcionar sin libertad política. China, muchísimos otros ejemplos. Pero todos saben que la modernidad política está íntimamente ligada al ejercicio de la libertad política y de los valores e instituciones republicanos, democráticos y liberales. Con esos 3 apuntes, un poquito de encuestas, un poquito de buenas noticias y un poquito de malas noticias, los dejo e iniciamos el diálogo que ustedes quieran. Perdón, gracias Manuel, muy interesante. Disculpa que te tutee. Justamente el día de ayer estuvimos conversando
con el presidente de la Federación de Empresarios Privados, ¿no? Y se habló mucho acerca de una tendencia al nearshoring, ¿no? Que es, en vez de terciarizar tu manufactura a China, bueno, hagámoslo a un país aquí latinoamericano dentro de la misma zona horaria. Y uno de los temas que se tocó como barrera a que esto pueda suceder, uno es la competitividad como país y como región, y número dos, el efecto que las ideologías extremas pueden tener en ello. Entonces, lo que te pido aquí es cómo lo ves vos el panorama latinoamericano con estos nuevos gobiernos que se vienen, ¿no? El gobierno de Lasso, el peruano, lo que ves en Chile. ¿Cómo ves que esto jugaría en el esfuerzo que se quiere tener de traer esta tendencia de nearshoring y de la manufactura aquí a Latinoamérica? ¿Vos crees que sería posible que las ideologías no nos mantendrían muy separados? Creo que más que un problema de gobiernos y un problema de ideologías, es un problema de Estado. Entonces, aquí hay que distinguir entre Estados y gobiernos, ¿no? Lo que necesita el capitalismo exitoso, entonces, la historia así ha sido, digamos, guste o no guste, son estados sólidos. Quiere decir seguridad jurídica, quiere decir seguridad física también, quiere decir seguridad laboral también. Yo recuerdo, cuento una anécdota, una vez fui a Suiza a promocionar el posible desembarco de Nestlé en Bolivia. Tuve una primera reunión informal hace muchos años, por eso lo cuento sin ningún problema, con ejecutivos de la Nestlé. Y bueno, les pusimos una cantidad de ventajas que tenía invertir en Bolivia. Y me sorprendió que ellos me dijeron, ¿sabes qué? Los salarios que nos estás contando son muy bajos. Me digo, perdón, y me dice, sí. Cuando hay salarios muy bajos, lo que me estás diciendo es que la seguridad laboral es frágil. Entonces, lo que pedía Nestlé en ese caso no era precisamente salarios altos para invertir en Bolivia, lo que pedía era seguridad. Los trabajadores tienen que tener seguridad, los inversores tienen que tener seguridad, la logística y el transporte tienen que tener seguridad. Los países que han ofrecido seguridad, y la seguridad no la ofrecen los gobiernos están de paso y las tecnologías son modas, que puede durar una generación. Aquí es una cuestión de estados. El capitalismo está para quedarse y el Estado es la única institución, digamos, de dominación que puede dar la talla para acompañar ese quedarse por siempre. Si tú le dices al capitalismo, mira, acaba de ganar un gobierno liberal en no sé dónde, anótate una alegría y vente a invertir conmigo, lo que te va a decir el capitalismo y el inversor es, mira, prefiero que hubiera ganado un gobierno de centro izquierda o de izquierda, pero que tu Estado fuera sólido. Y entonces que no llegue el gobierno de izquierda o de derecha o de lo que sea, con su ideología, extrema o no extrema, y comience a cambiar las normas. Lo esencial para establecer relaciones de negocio que implican inversores privados e implican inversores extranjeros, sobre todo, y comercialización entre distintas sociedades, es seguridad estatal. Entonces, en Bolivia, curiosamente, lo que más tienen que pedir, y en América Latina, porque es igual en América Latina, lo que más tienen que pedir los capitalistas, los inversores, los liberales, es Estado serio, Estado consolidado, ¿no? Y el debate ideológico, que si un gobierno es de izquierda, que si es de derecha, que si es comunista, que casi son tonterías para el capital. También cuento otra anécdota. Yo trabajé para Repsol, asesor de la presidencia de Repsol en Bolivia. Y en un momento, cuando se producía la nacionalización, un altísimo ejecutivo de Repsol me dijo, mira, el negocio del gas nosotros lo medimos de a 50 años. El negocio de la política, diciendo con ironía, porque no es un negocio, obviamente, los políticos lo miden cada 5 años porque van a elecciones. Entonces, lo que está diciendo ese señor, esa lógica, es aquí lo que necesitamos es algo que trascienda la coyuntura conflictiva y peleona de los pequeños debates políticos y que se instale más bien la política, que se instale en lo estatal, que es lo que permanece. No, justamente me hace recuerdo a uno de mis libros favoritos en este tema, ¿Por qué las naciones fallan?, de Daron Acemoglu y James Robinson, ¿no? Que habla justamente de esto, de la importancia de la solidez del Estado y de las instituciones del Estado para dar las garantías necesarias. Totalmente. ¿No? Para el apropiado desarrollo de las instituciones económicas. Totalmente.
No, hablando de ese mismo tema de instituciones, justo tuvimos la chance de conversar un poco acerca de la necesidad de la promoción al emprendimiento mediante leyes, que el Estado promueve el emprendimiento como una metodología de la reactivación económica que tanto se necesita ahora en un tiempo post-pandemia. No sé si me podrías dar un poco tu opinión en esto, cómo lo has visto que se ha logrado políticamente en otros países o cómo lo ves que se pueda lograr eso aquí en Bolivia. Sí, creo en primer lugar una visión general, que es otra vez el mismo tema, más que el contenido de las leyes, pueden ser estímulo o no, la claridad de las mismas, ¿no? La claridad y el saber que esa ley no se va a mover, no la va a cambiar el próximo gobierno. Y en materia de contenidos, una gran experiencia que puedo contar es que en algún momento España y Bolivia hicieron una especie de entendimiento, de tratado internacional de protección mutua de intereses y de inversiones, perdón. Entonces, lo que ocurría ahí es que la solidez de la inversión española, que en ese momento hubo unos años, ahora no recuerdo exactamente, creo que fue el 2000, el 2001, así. España llegó a ser el mayor inversor en Bolivia y en muchos países, el Banco Santander, Repsol, etcétera, ¿no? Iberdrola, había muchas multinacionales españolas invirtiendo en Iberoamérica. Y la base de eso, más que leyes locales, eran tratados internacionales entre los dos estados de protección de inversiones y de intereses de estas compañías y de cualquier compañía española o en este caso iberoamericana que hubiera querido ir a España, ¿no? Entonces mi recomendación en eso es leyes claras que no se van a cambiar, por supuesto, y lo otro, para asegurar la claridad y la solidez de esas leyes, es bueno engancharlas a un convenio internacional, a un contrato, a un entendimiento internacional de protección de intereses. Normalmente esos convenios, cuando van más allá de lo bilateral, son los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, creo que en países donde la estatalidad es frágil, como en Iberoamérica, ayuda muchísimo el hacer normas multinacionales de protección de intereses. Sí, justamente, nuevamente de eso estamos hablando ayer con Jean-Pierre, ¿no? De la necesidad de este tipo de alianzas para ir madurando en la creación de una zona económica común más fuerte con Latinoamérica, ¿no? Y nuevamente aprovechando tu conocimiento, no sé si puedes comentar un poco acerca de qué nuevas alianzas ves que se viene con este nuevo panorama político en Latinoamérica, sobre qué posibilidades habrían de ahondar o profundizar el Mercosur o la CAN, ¿no? Mira, ha habido una etapa muy fuerte, sobre todo inspirada en el éxito de la Unión Europea y en algunas políticas, parte de la política exterior americana, norteamericana, donde las alianzas eran iniciativas y cosas que se hacían de parte de los gobiernos y de los estados, ¿no? Y no tanto de las sociedades. Yo me temo que estamos en una etapa en América Latina en la cual ofrecemos pocas ventajas estratégicas para las grandes potencias comerciales del mundo, ¿no? Llámese, por ejemplo, Estados Unidos, llámese la China, llámese la Unión Europea. Es decir, ofrecemos algunas oportunidades interesantes, como no, por eso la China está viniendo mucho, ¿no? Pero no somos estratégicamente centrales en el comercio internacional de estos tres grandes bloques, ¿no? Entonces, creo que aquí va a tener que formularse un esfuerzo conjunto si es que queremos participar de esas alianzas entre lo privado y lo estatal, entre la realidad del comercio y los gobiernos, para que de parte de América Latina, la comunidad empresarial o incluso la comunidad de trabajadores acudan junto con sus gobiernos a potencias extranjeras a plantear la posibilidad de una alianza. En un tiempo los Estados Unidos impulsó ciertas alianzas que tenían el título de tratados comerciales, un poco por una visión geopolítica. Es decir, no es que Estados Unidos estuviera loco por hacer negocios con América Latina o encantado de hacer negocios con América Latina, le convenía, pero no era una necesidad tanto comercial, era una necesidad geopolítica. Entonces, esas necesidades geopolíticas para Estados Unidos acabaron.
Es decir, para Estados Unidos lo importante en América Latina es la frontera con México, la migración, ¿no? Y de ahí para el resto, la importancia va disminuyendo. Para los europeos, más o menos otro tanto. América Latina, bueno, es un tema interesante, pero tampoco es para morirse de ganas. Y digo, para la China lo mismo. Entonces, cuando toque hacer una alianza con la China, pues va a resultar que los empresarios chilenos y el gobierno chileno van a tener que tener alianzas sólidas para hacer planteamientos sólidos a la China. Entonces, en otras palabras, no dejen que los gobiernos de los estados sean los únicos que empujan y que buscan las alianzas. Ustedes, los empresarios, las comunidades académicas, incluso todos tenemos que tener el propósito, si es que queremos eso, de abrir esas puertas, porque ha cambiado la realidad. Ya no somos un invitado, digamos, elegante y bonito, como fuimos en cierta etapa de la historia del planeta por razones geopolíticas. Claro, y en ese mismo tema que decís que no nos quedemos sentados en las manos esperando que los estados lo hagan, hay un tema que también salió a la luz durante esta época de pandemia, ¿no? El acceso a las vacunas, donde en algunos países, bueno, los privados pueden comprar y dar acceso a las vacunas, en otros solo el Estado central lo tiene. Por lo menos aquí en Bolivia se está pidiendo que por lo menos los municipios y gobernaciones, e inclusive que se libere la vacunación para las entidades privadas para que se pueda acelerar el proceso de vacunación, ¿no? ¿Cómo has visto esta disyuntiva, no solo para Bolivia, pero aquí en Iberoamérica, si es que has estado viendo ese tema? No soy experto, pero la información que tengo es que no, más que la pregunta de si pueden comprar o no los privados en América Latina o los municipios, que parece que en Bolivia hay un acercamiento entre gobierno y municipios para que los municipios también puedan buscar y comprar vacunas. Más que un problema interno, es un problema de la oferta. Es decir, todavía está, seguramente esto va a durar unos meses más, la oferta de vacunas en el mundo es tan limitada que obviamente los que están en la cola tienen que ser actores poderosos, tiene que ser el Estado. No puede ir, digamos, así el Estado boliviano o cualquier otro Estado liberara, digamos, va a ser difícil que un país que no produce vacunas, no sé, por ejemplo, la Federación de Empresarios Privados de Bolivia, la Confederación, va a ser difícil que vaya y se ponga la cola y le diga, por decir algo, a Panamá o a Colombia, por favor ponte atrás, porque yo soy la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y voy a comprar antes que tu cupo. Es una cuestión casi de cupos, ¿no? Entonces, en este momento que es limitada la oferta, es difícil conseguir las vacunas para los propios estados. Entonces, me imagino que va a ser muy difícil para los privados y para los municipios. Pero va a llegar un momento en el que la oferta se va a ampliar, que hay más producción, porque ya la gente ha sido vacunada, donde estoy totalmente de acuerdo contigo. El principal interesado de que se vacune una parte de la población, pues es el empresario, porque se reactiva la economía. Y por ponerlo en pequeño, si tú tienes un hotel, por ejemplo, en Bolivia, lo primero que quieres es que todo tu personal esté vacunado para que tu hotel funcione, pues, ¿no? Entonces, obviamente es un actor súper importante, superado, ya digo, el tema de la oferta que es limitada de momento. Claro, y no solo esa parte, sino evitar futuras cuarentenas, ¿no? Eh, no sé si has podido analizar o ver el impacto o la forma como se ha manejado esta pandemia en diferentes países. Aquí en Bolivia, por supuesto, nos pusieron en cuarentena como la mayor parte de los países y ahora seguimos con restricciones, ¿no? ¿Has tenido la oportunidad de ver qué tipo de políticas han sido más efectivas? Creo que esos estudios están pendientes. Hay modelos, como sabes, que evitaron el exceso de restricciones. Yo, como trabajo en el mundo privado, también hubiera optado por modelos que no hubieran apostado tanto al encierro y más a otras medidas en la lucha contra la pandemia, pero por el momento creo que es una opinión personal y seguramente en algún momento aparecerán ya los estudios, quizá a final de año, el próximo año, que nos muestren curvas de beneficios para la sociedad, en productividad, en letalidad, en control de la pandemia, ¿no? Y creo que ya apareció un estudio, si no me recuerdo mal, es el Fondo Monetario hace unos días, indicando, digamos, que hay cosas más importantes que las restricciones para ayudar a controlar la pandemia.
Desde luego, en América Latina son cosas difíciles porque tienen que ver otra vez con la fortaleza estatal. Una de ellas, como es obvio, son obviedades, pero bueno, ahí están, es la economía informal, ¿no? Es muy difícil tomar medidas, digamos, estatales cuando hay una enorme parte de las poblaciones en América Latina que no obedecen a la racionalidad y a la lógica estatal. Entonces, por ejemplo, que cierran o no cierran comercios y el negocio según las normas y las restricciones. Entonces, América Latina ha encontrado en esta pandemia el talón de Aquiles terrible, ¿no? Y un poco el espejo de estados que se han construido muy rápidamente, como Corea del Sur, nos azotan con el ejemplo, pues, ¿no? Es decir, hace relativamente pocas décadas, ahí no había estado, ni había estatalidad, ni modernidad. En pocas décadas se ha construido una estatalidad que ha manejado muy bien la pandemia. Y en América Latina, como todos saben, venimos tratando de construir lo estatal desde nuestras independencias. Y mira, nos ha puesto la pandemia ante la realidad de que, pucha, el déficit de Estado es tan grave que somos una de las regiones que peor ha manejado esto. Claro, y todo vuelve de nuevo al mismo tema, ¿no? De estatalidad. Y justo eso que mencionaste, era algo que había mucha queja de los empresarios formales, ¿no? Por ejemplo, que decían, bueno, la cuarentena está bien, pero solo parece que aplica a los formales, porque los informales no hacen caso, siguen saliendo, siguen abriendo los mercados informales y causando todos estos contagios, ¿no? Entonces, me parece muy acertado tu análisis del ejemplo de los países que tienen instituciones fuertes y cuyas reglas se las respetan, ¿no? Tienden a ser más exitosos en el manejo de esta pandemia. Así es, efectivamente. Bueno, ¿algún otro comentario para finalizar? Que aquí estamos, bueno, muchísimos países de toda Iberoamérica prestos a escuchar consejos de gente como vos, ¿no? Acerca de qué dirección tomar como jóvenes para generar políticas de Estado que lleven a incentivar el emprendedurismo y los incentivos privados bueno, para crecer, ¿no? Ya nos diste un poquito de consejo ahí acerca de no esperar a que los Estados creen las relaciones comerciales, pero bueno, te la dejo ahí, Manuel. ¿Algún comentario adicional? No sé si hay algún comentario por escrito, porque no he Sí, logrado. aquí lo vi. Al principio aquí los subsidios se dieron con el pedido de que se formalicen los de ese sector, pero no resultó, seguimos en la informalidad. ¿Cuál sería un incentivo o cómo motivar para la formalización de nuestras regiones? Que es un gran problema. Bien, bueno, es el eterno problema de América Latina, ¿no? Alguien hacía el otro día un artículo que no recuerdo si era en el periódico El País de Madrid, la verdad, a lo mejor me estoy equivocando, decía que había un país latinoamericano que quería vivir con los beneficios sociales de Suecia, pero que no quería pagar impuestos como Suecia. Entonces, un poco así nos pasa, digamos, ¿no? En Bolivia y en muchos sitios la sociedad clama por la formalización cuando se trata de derechos. Un poco viene luego la factura, porque los derechos lamentablemente tienen que financiarse, pues, ¿no? Es decir, son derechos materiales, derecho a la salud, derecho en fin, a la educación, etcétera, y alguien tiene que poner la platita para eso. Y en gran parte son los impuestos. Digo en gran parte, aunque en países desarrollados puede sonar raro que sea en gran parte solamente. Digo en gran parte porque la tradición latinoamericana, sobre todo la tradición nacional popular, da un mensaje y dice, no te preocupes, ciudadano, no tienes que pagar muchos impuestos, porque nosotros tenemos un montón de gas o de petróleo o de minas o de recursos naturales y vamos a vender eso y con eso vamos a financiar, digamos, los derechos, ¿no? Los derechos materiales. Entonces, claro, esa mentalidad de no te preocupes, no te tienes que formalizar, digamos, no ayuda mucho, ¿no? Entonces, bueno, en gran parte, a pesar de eso, en Bolivia y en cualquier país hay que financiar los derechos. Es un debate muy, muy difícil, como todos saben los que viven en países como Perú o Bolivia, donde la informalidad es muy grande, donde hay que encontrar, Hernando de Soto tenía una clave, decía,
no es solamente sobre la base de imponer la formalidad a palos, digamos, ¿no? Por decirlo de manera fea, sino que esto es demostrar las ventajas particulares y económicas de la formalidad. Si tú eres dueño de tu pequeño terreno, que en este momento es informal, pagando impuestos, y si tú eres dueño de tu pequeñísimo negocio, que en este momento es informal, pues eso, por ejemplo, te permite acceder al crédito, ¿no? Que es formal. En Bolivia, como sabes, hay medidas tendientes a que eso funcione así, pero son medidas lentas, ¿no? Todas las ciudades bolivianas, Santa Cruz es un caso, que es el caso de urbanización más exitoso de Bolivia. Es impresionante el ritmo de la urbanización de Santa Cruz. Entre paréntesis, es lo mismo que pasó con San Pablo de los años 30, con Buenos Aires de principios del siglo XX. Bolivia está pasando ahora recién, y es Santa Cruz, no es La Paz, ¿no? Santa Cruz, la gran ciudad, digamos, de Bolivia. Bueno, pues a pesar de eso, los índices de propiedad informal de casas y terrenos en Bolivia, en Santa Cruz, son tremendos, es impresionante, pero en torno al 80%. Entonces, ahí hay que avanzar sobre esa lógica, no solamente de imponer la formalización, sino de ofrecer ventajas, premios, ¿no? Ventajas económicas, por ejemplo, a partir de la formalización, ¿no? Y claro, en América Latina, que hemos tenido una histórica contradicción entre la tendencia a ser como los europeos en derechos, pero no en deberes, entonces eso cuesta, eso es relativamente difícil, ¿no? Lo que sí es seguro es que por la vía de la imposición gubernamental se avanza poco. Tiene que ser con premios, ¿no? Perfecto. Y volviendo al tema de la ley de emprendimiento, eso es justamente lo que estábamos queriendo proponer, ¿no? Una nueva forma societaria donde a un nuevo emprendimiento que sea formal, no se le bajen los niveles de impuestos, que puedan reinvertir sus impuestos a las utilidades en adquisición de activos, acceso preferencial a ciertos créditos a fondo perdido, etcétera, ¿no? Que creo que era la misma narrativa que se ha visto en varios otros países de Iberoamérica para agrandar la masa contribuyente, aunque paguen menos impuestos, pero por lo menos que paguen algo, ¿no? Y vamos ahí avanzando. Correcto, correcto. Pero bueno, creo que eso es todo para nosotros hoy. Doctor Suárez, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy interesante conversar con vos. Y bueno, creo que te voy a estar invitando a más programas para que podamos seguir conversando. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos. Hasta luego. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Entra en www.sistemacolmena.es y comienza a simplificar en un 50% tu trabajo operativo. Brindamos soluciones adaptables a todo tipo de negocio. Si eres contador, con Colmena vas a poder generar más ingresos y atender mejor a tus clientes y tener una mejor calidad de vida. Si eres emprendedor, vas a tener todo bajo control y en tiempo real para que tomes las mejores decisiones. Fácil de usar,
práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. GAC